Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: «Llenen de agua esos recipientes», y los llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», les dijo, «y llévenle al mayordomo». Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que estaban sacando el agua. Y le dijo: «Todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, le dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final». Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús bajó después a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí. Es palabra de Dios. Hemos escuchado 2 pasajes aparentemente muy dispares, pero que cada uno de ellos, para mí en particular, tiene un significado, un valor que aprecio. En la lectura del profeta Jeremías, para ser muy breve, cuyo texto tienen ustedes, la vocación de Jeremías, en cierto modo, es lo que yo mismo he vivido. Desde relativamente joven tenía esa inquietud de lo religioso. No sé qué. ¿Cuántas veces me han preguntado cómo llegaste a ser religioso, cura? ¿Qué te movió? ¿Por qué? Bien difícil decirlo, es una experiencia. Una experiencia que me acompañó mucho tiempo. Decía el profeta Jeremías: «Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Quizá no sé si antes que yo naciera ya había puesto el Señor sus ojos en mí, pero que eventualmente lo puso, no me queda mucha duda. Si no, además no estaría parado acá. He vivido altos y bajos, momentos de crisis profunda que no le deseo sinceramente a ninguno de ustedes, y sin embargo siempre he reflotado y reaparecido. Algo, como me dijo un cisterciense cuando estuve en crisis,
hacía que ese señor me tuviese arponeado, tenía enganchado y no me soltaba. Ganas a veces de mandar a rodar todo, que no me faltaban, y ganas también de muchas veces de alabar, porque este camino, con sus bemoles y todos, me ha dado el sentido de mi existencia. Y si ahora me preguntan si volvería a escoger este camino, diría absolutamente sí, a pesar, como digo, de las crisis profundas que no me olvido. Y seguía el profeta, pues Señor, he aquí que no sé hablar porque soy un niño. Y de hecho yo de joven he sido muy tímido, tremendamente tímido, me costaba hablar en público. No sé cuándo fue ganando terreno, ahora ya me voy al otro lado. Y yo dije, Señor, he aquí, no sé hablar, soy un niño. Y el Señor Dios me dijo, soy un niño, porque tú irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. Cosa que he tratado de vivir, quienes me conocen a lo largo de mi historia. Decir lo que el Señor me inspira, sin pensar a quién, si cae bien o cae mal, pero decir las cosas por su nombre y decirlas con honestidad, con transparencia. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, y esa frase algunos sabrán a qué podría referir. No temas, porque contigo estoy para librarte. Habla. Y yo no me puedo callar ya. Me decía Javier Nugent, de feliz memoria, que tengo muy presente, Eduardo, tu problema no es el contenido, es las formas. Y yo le decía, sorry, pero tengo un problema de neuronas sajonas, germánicas, y un corazoncito latino, y se me mezclan las cosas. Pero no puedo estar dando rodeos y vueltas, decir las cosas como son. No temas, porque contigo estoy para librarte. Y extendió Yahvé su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. No sé si lo que yo he dicho y escrito tiene que ver con las palabras de Dios, quiero pensar que sí. Pero fue justamente un 21 de julio de 1973, 50 años atrás, en esta parroquia, aquí delante, un par de horas antes de las actuales, Monseñor Luis Bambarén, de feliz memoria y de quien guardo gran recuerdo, me ordenaba de sacerdote. Como que poniendo el sello, esa elección, suena mucho decir elección, ¿qué derecho tengo yo y qué privilegio para que a mí y no a otros? Con el tiempo entiendo que lo mío es simplemente una misión, una función, suelo decir, dentro de la comunidad cristiana y en la sociedad en general. Una función, como es una función el ser médico, abogado, maestro, albañil. Funciones, cada uno tiene la suya y nos necesitamos todos. Y yo entiendo mi papel en esos términos, como una función, un encargo que he tenido la suerte de arrumbarlo por los estudios bíblicos y dar clases, etcétera, pero eso gracias al Señor que me convocó y me fue guiando por eso, y haber encontrado en el camino a personas y a autoridades que confiaron en mí y que yo confiaba en el Señor para llevar adelante esa propagación de la buena noticia que Jesús nos traía. Es un poco como, si yo retomo el texto de Jeremías, refleja en el fondo mi propia historia. Pero yendo ya más en detalle, el texto del Evangelio, que lamentablemente yo lo cambié a último minuto, por eso que no lo tienen ustedes, que es de las famosas bodas de Caná. Es un texto muy apreciado por mí y por la Compañía de María, para nosotros marianistas. Las bodas de Caná fue una de las escenas que marcó el pensamiento y la iniciativa del padre Guillermo Chaminade de establecer la congregación a la cual me junté, me uní y en la cual estoy presente y vivo. Veamos brevemente en dos pasos
si me permiten y me tienen paciencia, estas bodas de Caná. La primera cosa que es importante, pues, es un texto espectacular. Yo creo que el autor ha tomado el tiempo de sopesar cada frase, porque tiene un montón de alusiones y referencias, está lleno de imágenes muy evocadoras, muy elocuentes. Pero no voy a hacer la exégesis del texto como tal. Pero la primera cuestión a observar es que en Juan es la primera escena de Jesús en su relato del Evangelio. En Marcos la primera escena es las vocaciones, en Mateo la primera escena es el Sermón del Monte, en Lucas la primera escena es Jesús cuando va a la sinagoga de Nazaret. En Juan la primera escena es las bodas de Caná. Y ustedes saben, por el manejo de los medios de comunicación, cuando uno ve una película, las primeras escenas, igual en una novela, marcan el ritmo para todo lo demás. Aquí pasó algo y hay que buscar qué es lo que sucede. El arte de leer las noticias, léete las primeras líneas y las últimas, todo lo demás es puro relleno. O sea, las primeras marcan el rumbo. ¿Por qué Juan pone como primera escena las bodas de Caná? ¿Por qué no otra? ¿Por qué no las tentaciones o lo que tú quieras? Yo quiero pensar porque el Evangelio de Juan y en general quiere poner de relieve que la vida de Jesús que va a ir contando en el resto del Evangelio debe estar marcado y respirar alegría, fiesta, celebración. Mis queridos hermanos, lo vengo diciendo hace un tiempo, yo siento que tenemos que recuperar, o si no, insuflar en nuestro espíritu de iglesia el sentido de la alegría, el sentido de fiesta, el sentido de celebración. Demasiado rígidos, demasiado protocolares, conversábamos un rato antes de venir, demasiado marcados por el orden, demasiado inhumanos. Juan quiere hacer ver que todo lo que sigue y el Evangelio debe ser visto desde la perspectiva de la alegría que produce, la alegría que genera, el gozo, la satisfacción, la felicidad que produce el camino de Jesús. Y de hecho, si lo miramos de cerca y comparamos nuestra vida, cuando yo sigo el camino de Jesús, me da la alegría de vivir, por una sencilla razón, porque el camino de Jesús es el camino de desvivirse para los demás, es desprenderme de lo mío para poder darme a otros. No estoy preocupado por lo que piensan, aplaudan o pifeen, no me preocupa la opinión de otros, me preocupa qué puedo hacer por el otro. Y cuando puedo hacer algo por el otro, tiene sentido la vida y vale la pena vivirla y me alegra que puedo ayudar algo por los otros. ¿A qué vino Jesús? Pues vino a cambiar el ánimo de lo religioso, demasiado marcado por el sábado, los ayunos, las abstinencias, las fiestas, el templo, el culto, la lectura de la Biblia y todo lo que tú quieras, toda parafernalia. Y Jesús, que no anduvo en ninguno de esos vericuetos, Jesús cambia el espíritu, el ánimo, la tónica de la religión. Jesús fue judío de principio a fin hasta el último suspiro, pero la tónica de la religión heredada, ese lo vamos a ver un ratito en la boda de Caná, está marcado, es muy rígida, es solemne, mientras que la tónica que le quiere dar Jesús a esa misma religión, esa misma relación con Dios, no pasa a través del templo, de sacrificios, de rituales, pasa a través de fraternidad, celebración, alegría, gozo. Nos falta, entre otras muchas cosas, recuperar y poner por delante esa tónica, ese sentido auténtico de felicidad, de celebración, de alegría, que es espontáneo y natural. Yo creo que muchos de los jóvenes no vienen a las iglesias porque precisamente no es muy atractivo, seamos honestos. No te invita a celebrar. Eso es lo primero. Lo segundo es observar que en el texto en ningún momento se dan los nombres de los personajes.
Ni siquiera la madre de Jesús, dice, vino la madre, pero no dice María. No sabemos los nombres de los novios, de dónde vienen, qué parentesco tienen entre sí, qué parentesco tiene Jesús. El único nombre que aparece es Jesús. Dicho en otras palabras, esos nombres los tenemos que poner nosotros. Ese soy yo. Yo soy, a lo mejor, la madre. Yo soy el novio. Yo soy, y pon tu nombre, y reléelo metiéndote tú en la escena. Esta suerte parábola sobre Jesús, porque eso es lo que considero, no es historia. No es historia en el sentido cronístico, periodístico, es historia existencial. María representa, la madre representa a ese pueblo que busca tener un futuro más libre, un futuro más feliz. Es la madre del Mesías. María representa, es la persona que representa a la comunidad judía. Ella va a ser la madre del Mesías. Ella observa, ella está atenta, ella avisa, ella se pone incluso al servicio de su propio hijo. Y pregunto si hoy nosotros como María observamos, miramos, estamos atentos a lo que está sucediendo en nuestro entorno, en nuestro medio, a la vuelta de la esquina, más en los medios de comunicación nos lo comunican. María no hace más que observar y dice, se les acabó el vino y se acabó el asunto, pero se dio cuenta. María está atenta a una solución porque no puede parar el sentido de alegría. Pero si el sentido de alegría religioso no nos lo da el agua, sí nos lo va a dar el vino. Por eso esa transformación de agua en vino no es para que juguemos con ello y nos pensemos en términos mágicos. El agua representa esa religión insípida, que no tiene sabor a nada, que no da alegría de nada, simplemente satisface la sed. El vino, en cambio, sobre todo si es de la Ribera del Duero, pues el vino que nos cae bien nos celebra el alma, el espíritu. Cambiar el agua en vino es cambiar una visión de lo religioso y de la vida que es rutinaria, falto de sabor, falto de chispa que se encuentra en el vino. María se dirige a Jesús, les falta vino, no dijo más, confía en Él. Y Él le dice, ¿y qué querés que haga yo? ¿Qué tenemos nosotros que ver? Es el problema de ellos, que ya llamen a Wong y que ellos se pidan un par de cajas. Pero no, ustedes hagan lo que Él les dice. La única función de María es ser atenta, observadora y advertir que falta sentido de fiesta. Algo falta aquí, algo se acabó. Y entonces Jesús toma la iniciativa, ¿sí?, tomando a María como puente, palabra que nos insiste el Papa Francisco. Tenemos que ser puentes, puente entre una religión que se quedó estancada, que no tiene sabor ya para nada, para poder dar pie a una religión que da vida, que alegra el espíritu, que aúna y que permite festejar. Es interesante observar cómo María sirve de puente. En el texto tiene pequeños detalles como, por ejemplo, que empieza el relato diciendo, y fueron a Caná la madre de Jesús y sus discípulos. La madre de Jesús por un lado. Y termina el relato, y se fueron Jesús, su madre y sus discípulos todos juntos. Empieza la madre y sus discípulos por un lado, y Jesús por otro lado, a la fiesta como que a horas dispares, pero salen juntos. Lo que antes estaba separado, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la religión de antes y la religión de ahora, termina siendo una, que es la religión guiada por Jesús de Nazaret. Veamos también el detalle de que en la escena no es que se convierta el agua en vino en las tinajas, y dejo todos esos pormenores que tengo anotados, sino que es vino que se saca.
Las tinajas están vacías, hay que llenarlas. ¿Pero de qué la llenan? La llenarán del agua, de esa religiosidad, de esas costumbres, esas tradiciones insípidas, inodoras, neutras. Y sale de ahí, saca de ahí, al sacarlas de esa religión, se convierte en vino que da vida. Meten agua y sale vino. El vino, por supuesto, significaba ya antiguamente la alegría, el gozo. En la última cena recuerden que Jesús coge la copa y dice: esta es mi sangre, al tomarlo con el vino, esta es mi vida que se va a dar por otro, se brinda. El vino nos invita a pensar ese darse, brindarse, y hacer que merezca la pena la vida. Viendo el mundo de hoy, pregunto yo, ¿qué nos diría María hoy? Nos diría a lo mejor: señores, no tienen que comer, no tienen trabajo, no tienen agua, no tienen medicinas. ¿Qué respondería Jesús? Pues que se les arreglen, que lo haga el ministerio. ¿Qué respondería Jesús? ¿Diría, qué nos importa? O más bien diría, vayan y consigan esto que es necesario para la vida. Jesús ignora su propio cronograma. Mujer, no ha llegado todavía mi hora. Pasa por alto el cronograma, porque más importante que el cronograma es la vida y las personas. Más importante que el sábado son las personas. Jesús no hace, en realidad, si observamos el relato, no hace nada. Se limita a dar órdenes. No hace nada. Haga lo que le dice. Y él, como director de la orquesta, dice: señores, manos a la obra, llenen de esa religiosidad y saquen de la nueva religiosidad, la religiosidad que está marcada por la alegría de la convivencia. El vino no lo damos nosotros. El vino resulta de confiarnos en Jesús y su buena noticia, la buena noticia. Y en eso, a propósito, suelo pensar que tenemos demasiado catecismo, demasiada doctrina y muy poco evangelio. Tenemos muy poco de Jesús de Nazaret, del Hijo de María, de Jesús de la Galilea, y tenemos demasiado del Cristo en el cielo, producto o objeto de veneración, objeto de culto. Pregunto, Jesús no hizo nada, simplemente dar órdenes. ¿Seremos nosotros quizá, por qué no, las manos de Jesús? Lo que vamos a hacer, lo que Jesús está diciendo, hagan ustedes, denle ustedes de comer, como dicen durante la multiplicación de panes. No pensemos que lo haga otro por nosotros. Y termino, y así dice el Evangelio, así Jesús manifestó la gloria de Dios. La gloria de Dios no es las liturgias muy elaboradas o por más pomposas que sean. La gloria de Dios es la felicidad de los hijos. La gloria de un padre y una madre es ver a sus hijos felices y contentos y realizados. Y la vida será feliz y contenta y realizada en la medida en que yo sea hermano de que es también hijo de mi padre y de mi madre, de que es hijo del Padre nuestro. En la medida que seamos hermanos y hermanas, en esa medida daremos gloria a Dios. No necesitamos cánticos para dar gloria a Dios y cantar 28,000 veces gloria, gloria, gloria. La gloria se manifiesta en que nos manifestemos nosotros como hijos del Padre, por tanto hermanos unos de otros. Eso glorifica a Dios. Vivimos en una sociedad donde se está delimitando la raíz cristiana del amor fraterno desinteresado. Y por si no lo sabían, insisto yo, que el núcleo fundamental del cristianismo es precisamente ni más ni menos que el amor. Lo que pasa es que estamos acostumbrados en Occidente y por cultura a hablar del amor, en la música, en la poesía y en todo. Pero si se van al Oriente, en el Oriente no es el amor, es la obediencia. Si bien en el Antiguo Testamento lo que más importante es obedecer los mandamientos, obedecer las observancias, observar y cumplir las ordenanzas. En el Nuevo Testamento no es obedecer, es amar, es ser compasivo, es acercarse al otro. Totalmente un giro de 180 grados que ha dado Jesús, y yo no estoy muy seguro, y lo digo desde aquí, si hemos captado, porque yo tengo la sensación
de que hemos resucitado a todos los fariseos, que están preocupados que si es el sábado, que si es el ayuno, que si la purificación de las manos, que si observaron la Pascua, que si leen la Biblia, y Jesús no está preocupado de eso. Jesús está preocupado, ese que está a mi costado necesita de mí, ese necesita no agua, ese necesita vino, porque vino alimenta, el agua simplemente refresca. Ese que está a mi costado necesita acogida, necesita comprensión, necesita perdón, necesita que alguien lo tome en serio porque existe, no es parte del panorama, está ahí presente. Yo creo que necesitamos repensar una serie de cosas, y me atrevo a decirlo aquí, y que me perdonarán mis señores obispos, que a veces me meto un poco pisando los callos, que mi costumbre de ser un poco descuidado en mi lenguaje y en mis expresiones. Vivimos en una sociedad donde digo falta el amor fraterno. Pensemos 5 minutos, si nos amásemos al estilo de Jesús, no el amor interesado, a este porque es buena gente, este que se pudra. Ese amor que es simplemente darse, no es cuestión romántica o poética, eso es parte, por supuesto, que tiene su valor. Pero el amor en cristiano, el agape, es el amor gratuito, no espera nada a cambio. Y eso es muy distintivo del cristianismo. En la historia de las religiones, yo no he leído todo, pero no me he encontrado antes de Jesús ni una sola religión que pusiera tanto de relieve el amor, que pusiera tanto de relieve la compasión. Abundan las religiones de los dioses que son fiscales, que castigan, que premian, a los cuales hay que tenerlos contentos para que no te vaya a castigar, a que hay que pedirle perdón. Y todo eso, mucho de eso lo hemos heredado y seguimos con el mismo tralalá. Y yo pregunto, ¿de qué Dios me estás hablando? ¿Del Dios Padre? ¿Es el Dios el Hijo de María? Esa es la pregunta que queda también latente. El amor de Dios debe manifestarse en el amor al prójimo. Y termino. Jesús podría ser fermento para una nueva humanidad. Su vida, su mensaje, su persona nos invitan a inventar nuevas formas de vida, nuevas expresiones de religiosidad, nuevas maneras de manifestar la gloria de ese Dios, ese Señor de la vida, siendo nosotros hermanos y hermanas para los demás. Y termino haciendo una breve alusión a nuestro fundador, el beato Guillermo José Chaminade, que tenía esta escena de la boda de Caná como una escena paradigmática. En base a ella configuró la congregación de María, lo que somos nosotros los marianistas. Hagan lo que Él les diga, era su lema. Es mi lema, es nuestro lema. En cualquier forma, donde se mezclan laicos, donde se mezclan personas dedicadas al trabajo manual, monjas, obreros, no importa qué clase. Nosotros como marianistas no estamos dedicados a un solo tipo de trabajo, hospitales o colegios, lo que haya. De hecho, en Perú tenemos un poco de todo. En tiempos nuevos, pues métodos nuevos. Las bodas de Caná. Estamos dispuestos nosotros a ser agentes de una religión donde se sienta uno feliz y contento, aligerada del peso de la tradición, de costumbres, de ritos, de ceremonias, muchas de ellas hoy día irrelevantes, por no decir que no dicen ya nada. Es un reto para nosotros releer y repensar el Evangelio. Y termino, conocer a Jesús, el Hijo de María, supone hacer un esfuerzo. Mis queridos hermanos, les recomiendo, invito, alguna vez, por curiosidad, si no lo has hecho antes, coge el Nuevo Testamento y compenétrate con Jesús, de manera que puedas decir como San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Porque la fe no es una cuestión de intelecto, no es una cuestión de conceptos, ni de doctrina, ni de catecismos. La fe es un enamoramiento. Me enamoro con alguien, me auno a ese alguien y quiero vivir con ese alguien. Y ese alguien para mí, que estoy aquí, que me fascina, me tiene seducido desde hace un tiempo, no es ni más ni menos que Jesús, el Hijo de María. Jesús es atestiguado por Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Pidamos en esta Eucaristía, entre otras cosas, que nos ayude a querer descubrir y enamorarnos de Jesús. No solo, añado, de Jesús, demasiado Jesús, de Jesús y su proyecto, su propuesta. No caigamos en la trampa de esa imagen, ¿no?, de que cuando el dedo apunta a la luna
El necio se queda mirando el dedo y el inteligente ve la luna. Cuando Jesús habla, no habla de sí, habla del reino de Dios, de un reinado donde Dios es Padre y por tanto todos debemos ser y comportarnos como hermanos y hermanas y celebrar juntos como las bodas de Caná, las bodas en mi comunidad, las bodas en mi patria. Pidamos en esta Eucaristía al Señor que nos ayude a llevar adelante esa propuesta, ese proyecto de Jesús por nosotros, por nuestras familias, por nuestra patria. Gracias. Que así sea. Hace 50 años, en esta iglesia, Monseñor Luis Bambarén. Un aplauso para Eduardo.